Hola hermanos, ¿qué tal? Muy buenos días. Me da gusto saludarlos por este medio y aunque físicamente no los puedo ver, pero desde donde esté cada uno, puedan saber y sentirse como o sentirnos como parte de un mismo cuerpo, como el cuerpo espiritual de Cristo en la tierra. Bueno, quiero pedirles que tengan su Biblia a la mano. Vamos a ver algunos versículos y bueno, en este caso, el día de hoy, les quiero pedir que me acompañen al libro de Daniel. En el capítulo 4 vamos a leer lo que dice la palabra en el versículo 35. La palabra de Dios en este capítulo 4 del libro de Daniel va a ser parte del texto inicial y base para nuestra predicación del día de hoy. Bueno, dice así la palabra del Señor. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias por este domingo, Señor, especial, por este domingo en el que tú has vuelto a tener misericordia de nosotros, Padre, y que nos permites por este medio, Señor, estar congregados como iglesia, como un solo cuerpo, para recibir de tu palabra, Señor, para recibir de tu consejo, Señor, lo que tú tienes para tu iglesia el día de hoy. Señor, te alabamos, Señor, te bendecimos y pedimos, Señor, nuevamente que sea tu voz, que sea tu boca, que sea tu corazón el que nos hable a través de tu palabra esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Bien, vamos a leer nuevamente ese versículo, hermano, que es hermanos, que es el que acabábamos de tener en Daniel 35:4. Daniel 4:35, dice, todos los habitantes de la tierra son considerados, tomemos atención en estos, es tiempo presente el cual está hablando, son considerados como nada. Y él vuelve a hablar en presente y refiriéndose a Dios, él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga o lo cuestione, ¿qué haces? Hermanos, nadie puede detener la mano de Dios, ni habrá ni futuro. Pero, ¿cómo Dios nos detiene a nosotros? Hace unos días o meses ya, cuando el mundo empezó a darse cuenta de que el brote inicial de coronavirus comenzaba a ser una amenaza para todo el mundo, nosotros estábamos yendo y viniendo en nuestras actividades diarias. Como he dicho ya en otras ocasiones, andábamos como pez en el agua. Lo he dicho y lo vuelvo a repetir, lo vuelvo a comentar. Completamente sumergidos en nuestra propia cotidianidad. Y por ese tiempo que comenzaba todo esto, también estábamos nosotros como iglesia predicando acerca del Evangelio de Mateo. No sé si se acuerdan. Y al mismo tiempo también en nuestra vida cotidiana hacíamos planes, veníamos, íbamos haciendo toda clase de planes. Y me vino precisamente en la mente la parte final del libro de Éxodo, donde en todos estos últimos versículos finales nos describe precisamente la finalización del santuario que estaban construyendo o que ya estaban llegando a concluir, que tenía que, este santuario, recordemos que tenía que acompañar al pueblo judío a través de su largo camino por el desierto y que tenía que ser asentado en la tierra de Israel cuando llegaran finalmente allí. Así que en esos versículos finales describen en su totalidad el gran esfuerzo del pueblo en la construcción del tabernáculo. Finalmente ya en el último capítulo se termina y entonces, ¿qué sucedió? Una espesa nube cubrió el santuario recién terminado y por causa de esa nube, el mismo Moisés fue incapaz de entrar al santuario. ¿Pueden imaginárselo? Después de todo el esfuerzo que se había realizado en la construcción de ese edificio, este fue cubierto por una nube. Y parecía eso
totalmente inaccesible, totalmente inútil. La gloria de Dios y la presencia de Dios cubrió el santuario. Desde luego que esto es algo que todos sabemos ahora, que fue la presencia de Dios y no solamente una nube. Pero pensemos en aquel primer momento, en aquel justo tiempo cuando sucedió. ¿Cómo podrían ellos saber con exactitud qué era esa nube? De lo que podemos estar seguros es que Moisés tuvo fe, que incluso en aquel momento no dudó ni cuestionó a Dios. Pero también al mismo tiempo podemos estar seguros que aquí hubo, o en ese lugar hubo muchos que pensaron, quizá protestaron, pensando o preguntándose a sí mismo, ¿por qué había pasado tanto tiempo ahí construyendo, esforzándose, midiendo, no sé, todo aquello, y que ahora parecía inútil? Y muchos hoy aún se preguntan lo mismo, incluso en el mismo seno de la iglesia. ¿A cuántos Dios les cambió sus planes? Los planes en que te habías esforzado tanto y andabas y dabas por hecho, andabas por ahí planeando, haciendo y dabas por hecho el fin, la culminación o la cosecha de ese esfuerzo que estabas realizando. Hermanos, nosotros siempre tendremos la elección de reconocer la presencia de Dios, la mano de Dios, la voz de Dios, la voluntad de Dios en nuestras vidas, o simplemente ver que la nube o que una nube interfiere con nuestros planes, algo que es un obstáculo, que convierte en días malos lo que Dios usa para traer su voluntad, su reino, su bendición para los que ama. La semana pasada la palabra del Señor nos enseñaba acerca de la iglesia invisible. No sé si lo recuerdan todos ustedes. Y aunque hoy no es el tema de esta predicación virtual, pues vale la pena recordarlo una vez más porque todos somos miembros del cuerpo, de un solo cuerpo, que es la iglesia, y esta iglesia tiene una cabeza, y en este caso nuestra cabeza como iglesia es Cristo. Así que, ¿qué debemos nosotros hacer como un solo cuerpo, como iglesia, sobre todo cuando vivimos tiempos difíciles? Y conste que no digo que son tiempos malos. ¿Qué debemos hacer cuando acudimos a nuestra cabeza en oración, en ayuno, en todo tipo de súplicas por la situación que está en derredor nuestro y en cualquier situación difícil, por particular que ésta sea? Aunque quiero decir que en lo que a mí concierne, ya anteriormente hemos visto y hablado del tema que vamos a hablar en un momento más, pero aún así siempre vamos a necesitar del consejo de la palabra de Dios una y otra vez, y siempre que haya que hablar de ello, regresaremos a su palabra. Y es que en su palabra, bueno, nosotros como pastores creemos que hay enseñanzas que puede necesitar nuestra iglesia, bueno, la iglesia de Jesucristo en particular, y que necesita oír, porque como pastores debemos ser sensibles a las necesidades de la congregación en la que el Señor nos ha llamado a servir, de modo que podamos dar el alimento adecuado en el momento adecuado. Por eso, Romanos 12:2 nos dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Bueno, mira cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente. Me gusta cómo lo dice esta traducción. Dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la forma de pensar. Entonces aprenderán a conocer la buena voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Déjame leer esta última parte. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable
y perfecta. Bien, podríamos sacar de este versículo varias predicaciones sin agotar la palabra de Dios, y eso sería maravilloso, pero este domingo el enfoque que nos está dando la palabra es precisamente en la manera en que vamos a buscar nosotros a Dios en nuestra oración y en nuestro ayuno o en nuestro ayuno. ¿Cómo debe nuestra mente y nuestro corazón transformados, renovados, para venir delante de Dios, para hacerle llegar a Él todas nuestras peticiones y necesidades, primero como hijos suyos y también como un cuerpo, como iglesia? Pero esto es aprendiendo a conocer su voluntad. Dice el texto en primer lugar, dejen que Dios los transforme. ¿Por qué dice esto? Porque mientras sigas siendo tú quien manda en tu corazón, no podrá tener la perspectiva de Dios. Y eso es únicamente si Él te va transformando día a día. En otra parte de la Biblia ya vimos también que dice, ustedes piden, pero no reciben porque piden mal para gastar en vuestros propios deleites. Santiago 4:3. Bueno, en segundo lugar, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. ¿Recuerdan nuestro texto inicial en Daniel? A propósito, tenemos muy fresco algunos hermanos este versículo porque lo hemos repasado bastante en nuestro estudio de Daniel. Por cierto que los invitamos a estar con nosotros siguiendo este hermoso libro que el Señor nos dio en su palabra. Bueno, como decía nuestro texto, todos los habitantes de la tierra son considerados, dijimos tiempo presente, como nada. Y Él hace, refiriéndose a Dios, según su voluntad, en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? ¿Qué haces, Dios? ¿Qué estás haciendo? Ahora bien, consideremos y comparemos este versículo que acabamos de leer en Daniel con el capítulo 6 del libro de Mateo, versículos 9 y 10. Dice así la palabra del Señor. Vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Bueno, con estos dos versículos vemos, tres similitudes entre el versículo que acabamos de leer de Daniel y este que acabamos de leer de Mateo 6. Vemos tres similitudes. En primer lugar, su voluntad, no la mía, ejerciéndose en el cielo y en la tierra. Esto, hermanos, es muy iluminador porque hay personas que en su oración o su ayuno lo utilizan como un instrumento para obligar a Dios a someterse a nuestra voluntad, a nuestros deseos. Pero es el mismo Señor Jesucristo que nos enseña en esta oración modelo que al acercarnos al trono de la gracia, debemos hacerlos con la preocupación, con el anhelo, con el deseo de que la gloria de Dios, ¿recuerdan la nube? De que el gobierno de Dios y su voluntad como esa nube sean cada vez más evidentes en el mundo, en este mundo. Debemos pedir, como dice Cristo, que su reino venga y que su voluntad, como veremos o estaremos viendo, sea hecha en la tierra como se hace en el cielo. Nuestra preocupación deberá ser el predominio de la voluntad divina sobre nuestra voluntad. No es Dios, hermanos, quien debe sujetarse a nuestros deseos. Somos nosotros quien debemos sujetarnos a los suyos. Y eso dice Cristo, que debe ser manifiesto en nuestras oraciones. ¿Qué significa, hermanos, el reino de Dios? La frase el reino de Dios es usada en las Escrituras para referirse básicamente a dos cosas: al dominio universal de Dios sobre todas las criaturas y al decir todas las criaturas es todo lo que Él ha creado. Al dominio especial, en segundo lugar, de Dios sobre
a aquellos que se someten voluntariamente a su gobierno. Dios dice en la Biblia que domina Él sobre todo, y sobre todos es su soberanía. No necesita el consentimiento de sus criaturas para ser ejercida. Ya lo vimos en Daniel 4:35. Él hace según su voluntad, dice, el ejército de los cielos y en los habitantes de la tierra. Y nadie puede detener su mano y decirle o cuestionarlo, ¿qué haces? Dios no necesita el consentimiento de la creación para reinar sobre ella. Esto, hermanos, no es un gobierno democrático. No hay que votar al respecto. Dios es rey de su creación. Sin embargo, no todas sus criaturas se someten a su gobierno voluntariamente. Es por eso que al orar, el Señor nos dice que debemos pedir, venga tu reino. Hermanos, yo quiero preguntar, ¿una pandemia lo va a detener? Hermano, te estorba la nube que puede permitir el Señor en este tiempo para que su reino siga avanzando. ¿Frustra eso tus planes? ¿Puedes tú orar que venga su reino y que se haga su voluntad a una costa de la tuya? ¿O quisieras decirle al Señor en tu oración que Él detenga sus planes, que no siga avanzando su reino en la tierra? ¿Quién puede decirle que detenga su mano y cuestionarlo preguntando, ¿qué haces, Dios? Como dice en Daniel, Dios es rey sobre todos, sobre buenos y sobre malos, sobre justos e injustos. Pero una cosa es estar bajo su dominio, sobre su dominio soberano, y otra muy distinta, aceptar con deleite y soberanía, su soberanía, y someterse a ella. Voy a repetirlo nuevamente. Una cosa es estar bajo su dominio soberano, y otra muy distinta, aceptar con deleite su soberanía y someterse a ella. Hermanos, cuando oramos por la venida del reino de Dios, estamos pidiendo que esa rebelión que se introdujo en el mundo a causa de la caída de nuestros primeros padres, que esa rebelión sea aplastada en el corazón del hombre. Estamos pidiendo que el yo sea destronado y que su gracia reine. El reino de Cristo no es otra cosa que el predominio de la gracia de Dios sobre el corazón del hombre. Pedir en oración que el reino de Dios venga es pedir que cada vez más y más hombres se sometan voluntariamente al gobierno de Dios. Es pedir que la verdad del Evangelio se expanda cada vez más y más en medio de las tinieblas del error, en medio de esta pandemia y tiempo de resguardo. Por eso agradecemos a Dios estos medios digitales que no callan su voz, que sigue corriendo, que sigue permitiendo que su palabra sea expuesta. Y es pedir que este gobierno de la gracia en el corazón sea cada vez más evidente en nosotros mismos y en otros. Es pedir por la derrota del reino de Satanás y por el triunfo final del reino de Cristo. Un evento que ocurrirá, hermanos, cuando nuestro Señor Jesucristo venga en gloria. Pedir que venga su reino es pedir por el apresuramiento de la segunda venida de Cristo. Hermanos, el reino de Cristo ya está aquí. Cristo dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El reino de Cristo ya está aquí, pero aguardamos aún su manifestación final. ¿Y cuándo será eso? Cuando nuestro Señor Jesucristo regrese en gloria. Vamos a checar en Hebreos 2, en el versículo 5, que ya tengo aquí y que dice... Este es un texto sumamente difícil y lo cito únicamente para probar el punto del cual estamos hablando. Dice así la palabra del Señor. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo
¿Qué es el Hijo del Hombre para que te acuerdes de Él? ¿O el Hijo del Hombre para que lo visites? ¿O el Hijo del Hombre para que te intereses en Él? Lo has hecho un poco inferior a los ángeles. Le has coronado de gloria y honor y le has puesto sobre las obras de tus manos. Todo lo has sujetado a sus pies. Porque al sujetarlo todo a Él, no dejó nada que no le sea sujeto. Pero ahora no vemos aún todas las cosas sujetas a Él. Todavía no vemos que las cosas le sean sujetas, dice otra versión. Cristo ya fue entronizado a la diestra de Dios, pero aún no recibe de todos los hombres la obediencia voluntaria que le es debida. Él está aguardando hasta aquel momento en que todos sus enemigos sean puestos bajo sus pies. En 1 Corintios 15, 25 nos dice, pues Cristo debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Hermanos, Él reina ya, pero el dominio de la gracia sobre el corazón de los hombres no ha alcanzado aún su plenitud. Eso será posible cuando nuestro Señor Jesucristo vuelva en gloria y todos sus enemigos sean destruidos. Así que el reino de Jesucristo ya está aquí, pero oramos que venga tu reino primero, porque deseamos que ese dominio de Cristo sobre el corazón de los pecadores se expanda en este presente cada vez más, que siga avanzando aún en este tiempo de pandemia mundial. Y también porque anhelamos que llegue el día en que todo quedará sometido a ese reino de justicia. Por eso pedimos, Señor, que venga tu reino. Hermano, ¿y te estorba su nube? Esa nube no te deja ver lo que ha de venir. Hermanos, si algo evidencia esa oración modelo de nuestro Señor Jesucristo que nos dejó, es que los cristianos tenemos una lucha a muerte con nuestros propios deseos. En 1 de Pedro 2:11 nos dice que debemos abstenernos de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Y saben por qué esos deseos batallan contra el alma? Porque si somos cristianos, ya no tienen nuestro consentimiento tan fácilmente como antes. El impío, o para el impío, esos deseos no batallan, porque el impío, esos deseos carnales, tienen todo su consentimiento. Y en el caso del cristiano, esos deseos están en pie de lucha porque ya no tienen nuestro consentimiento tan fácilmente. Porque ahora otro tipo de deseos ocupan nuestro corazón. Así que ahora debemos perseguir esos deseos santos que forman parte de la nueva naturaleza que hemos recibido en Cristo. Así que debemos orar y ayunar por esto, por la gloria de Dios, por la venida de su reino y por el predominio de su voluntad. El Señor nos enseñó en Mateo 6, cuando lo vimos. Si tú estuviste ahí hace apenas unos domingos, te acordarás que en su oración modelo, Él nos decía que esas cosas deben tener prioridad por encima de nuestra provisión material, por encima de nuestro perdón, por encima de nuestra protección. Antes de pedir por el pan diario de cada día, antes de pedir por el perdón de nuestros pecados, antes de pedir, Señor, líbranos del mal, debemos pedir, santificado sea tu nombre, que venga tu reino y que sea hecha tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y hermanos, ¿cuál es esa voluntad? Todo aquello que Dios demanda en nosotros, lo que Él ha determinado que debe regir en nuestras vidas. ¿Y qué debemos pedir nosotros a Dios? Que en la tierra se obedezca esa voluntad como los ángeles la obedecen en el cielo. ¿Y cómo se hace la voluntad de Dios en el cielo? Tal vez te estarás preguntando. Bueno, la Escritura nos dice que en la obediencia que los ángeles rinden a Dios, encontramos un tipo de obediencia con 5 características.
que es exclusivamente a Dios, aunque los ángeles no son robots porque poseen voluntad propia, porque ellos son seres personales, pero ellos no consultan sus propias preferencias, sino que obedecen la voluntad de Dios. Es exclusivamente a Dios. Número 2, es una obediencia universal. Todos los mandamientos de Dios, no importa de qué se trate. Para los ángeles, cada mandamiento de Dios que les da posee un peso infinito porque su importancia reside en aquel que pronunció la orden. Número 3, es una obediencia inmediata también. Por tanto, en tanto que la orden es emitida, la orden inmediatamente se pone en proceso, se inicia a obedecer. Número 4, también es una obediencia continua. Los ángeles obedecen continuamente la voluntad de Dios. Ellos no se toman vacaciones de obediencia ni tienen periodos de recesión por ningún motivo en ese respecto. Es continua su obediencia. Y número 5, es una obediencia deleitosa. No hay queja alguna al ejecutar la voluntad de Dios. Los ángeles hacen lo que se les pide y lo hacen, ¿sabes cómo, hermano? Con gozo, exactamente, con gozo. Esa es la voluntad de Dios en el cielo. Pero cuando pedimos, Señor, que se haga tu voluntad en la tierra, así como se hace en el cielo, ¿qué es lo que estamos pidiendo? O sea, que su voluntad hecha en la tierra, ¿por quién o por quiénes? ¿En quiénes debemos pensar al pedir una cosa así? En nosotros mismos. Somos nosotros, hermanos, los sujetos primarios de esa petición. Estamos pidiendo que la gracia de Dios obre en nosotros, de tal manera que todo vestigio de rebeldía sea aplastado, que todo brote de inconformidad con lo que Dios ha enviado a la tierra y en nuestra vida sea totalmente repelido, viniendo a Él con una actitud sumisa y con un corazón manso a decir, Señor, ayúdame a aceptar esto que has enviado a la tierra y a mi vida, aunque yo no lo entienda, aunque sea particularmente desagradable para mí. Quisiera, oh Dios, que esa aflicción me fuera quitada, pero yo sé que tú eres infinitamente más sabio que yo, y si tú determinas mantenerme en este horno de aflicción, que se haga, Señor, tu voluntad. Hermanos, es con esa actitud con la que Dios desea que oremos y que ayunemos aún. Y cuando oramos así al Señor, hermanos, Él se agrada en responder con prontitud, proveyendo consuelo al alma con una paz que sobrepasa todo entendimiento. Filipenses 4:6. El Señor no promete que va a quitarnos la aflicción, hermanos. No promete que va a quitar o cambiar las circunstancias, pero promete que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, aún en medio de las circunstancias de aflicción, nos dará una paz y guardará en nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Cuando oramos por el cumplimiento de la voluntad de Dios en la tierra, estamos orando porque más y más personas sean traídas a la obediencia a Cristo, porque más y más pecadores abandonen su actitud rebelde y se sometan al señorío de Dios. En el Salmo 119, en el versículo 136, dice el salmista, habla David, ríos de lágrimas descendieron de mis ojos porque no guardaban tu ley. Ríos de lágrimas descendieron de mis ojos cuando yo veía este mundo, cuando no guardaban tu ley. Y nosotros debemos pedir al Señor ese mismo sentir en nuestro corazón y nos haga sensibles a esa necesidad y pedir que su reino no cese de avanzar y que su voluntad sea hecha. Porque en este mundo, aún en este tiempo, en medio de una nube que el Señor permite, será para que su gloria
sea manifestada y sean alcanzados aquellos que el Señor ha de llamar. Y seguimos orando porque su mano se detenga, hermanos. Seguimos cuestionando, como nos dice nuestro texto en Daniel, ¿qué haces, Señor? ¿Qué haces, Dios? Ayunando de acuerdo a nuestra voluntad, teniendo nuestros deseos propios como justos. Es el punto. Es precisamente, hermanos, que si somos cristianos, debemos desear con todo nuestro corazón que la voluntad de Dios prevalezca en todo, en nuestras vidas, en la vida de nuestros hermanos, en la vida de la iglesia en general, en el mundo entero. Que en la tierra se obedezca su voluntad, como los ángeles la obedecen en el cielo, exclusivamente, dijimos, universalmente, inmediatamente, continuamente, deleitosamente. Hermanos, ¿por qué los ángeles obedecen a Dios de esa manera? Porque ellos continuamente están mirando a Dios en la hermosura de su santidad, en la perfección de su justicia, en la perfección de sus atributos, en la perfección de su amor. Los ángeles conocen a Dios y porque le conocen bien, ellos saben que todo lo que Él pide es bueno, es santo, es agradable, es perfecto. Hermano, hermana, ¿qué tanto tú conoces a Dios? ¿Qué tanto tú lo conoces a través de su palabra y su voluntad? ¿Te empeñas en buscarlo en oración? ¿Lees su palabra? ¿La escudriñas como buen bereano? En nuestro caso específico, como iglesia, ¿te esfuerzas tú en buscar y conocer a Dios, siguiéndolo también a través de los devocionales diarios que estamos teniendo? ¿Te interesas en los estudios de su palabra, ya que no podemos congregarnos en este momento? Es más, quiero decir, aún sigues las predicaciones de esta iglesia por medios digitales. Hermano, hermana, ¿quieres conocer a Dios? Los hombres en general desobedecen a Dios, hermanos, porque no lo conocen. Es más, sospechan de Él y cuando piensan en Dios, lo visualizan como una especie de aguafiestas todopoderoso. ¿Qué es Dios para muchos incrédulos? Un aguafiestas todopoderoso, como si se tratase de un cruel legislador que está empeñado en hacernos la vida miserable, prohibiéndonos todo aquello que debería, todo aquello que queremos, todo aquello que anhelamos, interponiéndose en el camino a nuestra propia felicidad. Muchos incluso están blasfemando de este tiempo, como ya dijimos, porque Dios ha cambiado sus planes. Los llaman tiempos malos, tiempos que si ellos mismos fueran Dios, en su propio juicio, nunca lo hubieran permitido. Dejar de acumular su riqueza, dejar de divertirse, dejar de seguir los deseos de su corazón. Para muchos Dios ha sido un aguafiestas todopoderoso. Aunque pocos realmente se atreverían a reconocer que esa es la imagen que tienen de Dios. Pero si examinamos cuidadosamente la forma en que actúan, veremos que esa es de hecho la forma en que ellos ven a nuestro Dios. Un aguafiesta todopoderoso, un Dios cruel, así ven a Dios. Los ángeles en el cielo continuamente ven el rostro de Dios y por eso le obedecen. Ellos saben que su amor es ilimitado, lo mismo que su santidad y su justicia. Por eso debemos orar que sea su voluntad la que prevalezca. Incluso debemos orar a Dios insistentemente que Él frustre nuestros designios y planes si no son conforme a su voluntad, que nos libre de nuestros propios pensamientos y juicios, que se interponga Él en nuestros deseos. Y hermano, si tú no eres capaz de orar así, entonces tú no eres capaz de orar de ninguna manera, ni ayunar de ninguna forma. El que no puede orar a Dios con sinceridad, Señor, frustra nuestros caminos si no son conforme a tu voluntad.
esa persona no ha aprendido a orar y no sabe cómo ayunar, porque, ¿sabes por qué? Porque estás manifestando que no conoces a Dios. Es más, pones de manifiesto que desconfías de Él y sospechas de sus intenciones. Por eso no te atreves a pedirle eso. Y si esto es así, entonces, ¿cuál es el motivo de tu oración? ¿Por qué le oras? ¿Por qué acudes a Él si sospechas de sus intenciones? Si temes que Él se levante contra ti y que te haga la vida imposible. Los ángeles no sospechan de Dios en el cielo y por eso le obedecen con tanto deleite, con tanta premura y con tanta continuidad. Si queremos crecer en obediencia, debemos dedicarnos a contemplar más a menudo aquello que David anhelaba contemplar y que demandaba a Dios en ese salmo y en esa oración. ¿Sabes qué es? Contemplar su hermosura. Una cosa he demandado a Jehová y eso buscaré, dice en el Salmo 27:4, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura del Señor y para inquirir en su templo. La santidad del Señor es hermosa, pero el pecado que hay en nosotros quiere llevarnos a pensar que esa santidad es como algo desagradable, que atenta contra nuestra felicidad. ¿No es verdad, hermanos? Mientras más santo es un hombre y mientras más santa es una actividad, más aburrido parece o suponemos que es. ¿Quieres un ejemplo? Voy a preguntar, ¿cuántos siguieron todos los devocionales de esta semana? La ventaja con este video es que no me permite ver sus manos ahí levantadas o escondidas. ¿Cuántos siguieron los devocionales o cuántos siguieron el estudio en casa por Zoom que estamos llevando? Es bueno, ¿cuántos leyeron su Biblia todos los días? Me da tristeza a veces preguntar esto, pero ¿cuántos oraron hoy? Siendo sinceros, hermanos, ¿a cuántos no les ha pasado por la cabeza que el cielo es un lugar aburrido? Seamos sinceros. O qué de emocionante puede tener un lugar en el cual no hay pecado, en el cual no hay nada malo. Qué aburrido puede ser, podemos pensar. Pero no, hermanos, eso es una vil mentira del diablo, dirían. La palabra de Dios dice, tus mandamientos son rectos y alegran el corazón. Justo lo acabamos de compartir en el grupo y ya en varias ocasiones. Es un texto hermoso. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la destila del panal. Salmo 19. Así que no creas la mentira del diablo. Eso es lo que él propone, de que lo santo, lo puro, lo que es sin pecado, es aburrido. Bueno, hermanos, después de esta introducción, ahora sí vamos a nuestro tema. No, no es cierto. Hermano o hermana, ¿qué estás haciendo para conocer la voluntad de Dios? Es más, hermanos, ¿qué es un cristiano? Es uno que desea hacer la voluntad de Dios. Con el cuidado de no entender esto o con esto que alguien se hace cristiano, que alguien que se hace cristiano o que viene al Señor y que obtiene la salvación de su alma por obedecer los mandamientos de Dios. No, esto es lo que estamos diciendo. Porque si nuestra salvación dependiera de nuestra obediencia, entonces no tendríamos ninguna esperanza de ser salvos. La salvación, dice la Biblia, no depende de nuestras obras. Es por gracia, por medio de la fe. La salvación es un don inmerecido, un regalo de Dios. Y Él lo concede a los pecadores solamente por gracia. Y es el instrumento por medio del cual nos apropiamos de esa salvación. Podemos decir, hermanos, que la salvación de Dios
Es como que tuvieras dos tenazas, por así decirlo. La tenaza del arrepentimiento y la tenaza de la fe. Es por medio de la fe y por medio del arrepentimiento que el pecador abandona su antiguo patrón de vida y deposita toda su confianza en Cristo y en su obra de redención. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, porque es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2 del 8 al 9. Así que no es por obediencia por la que Dios acepta a nadie para conceder la salvación, sino por la obediencia a Cristo. Es decir, no es por obediencia a las obras, sino por obediencia a Cristo. A ver, ya quizá lo revolví. No es por obediencia que Dios acepta para concederme a mí la salvación por la obediencia a Cristo. O sea, ¿qué debo yo hacer entonces para que la obediencia de Cristo sea puesta en mi cuenta, por así decirlo? En otras palabras, ¿qué debo hacer para ser salvo? Bueno, debo dejar de confiar en mí mismo o en cualquier otra cosa. Dar vuelta atrás en todo lo que ha sido mi vida hasta ahora, a eso se le llama arrepentimiento. Y empezar a caminar mirando hacia Dios, depositando toda mi confianza únicamente en Él y en su Hijo Jesucristo. Eso es fe. Esas son las dos tenazas con las que puedo apropiarme de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Porque ya me estaba revolviendo, hermanos, y no quiero causar ninguna duda ahí. Así que arrepentimiento y fe. ¿Y cómo se evidencia esto en la vida de una persona? Bueno, a través de la obediencia de su voluntad. Regresando, finalmente ya, vamos terminando a Mateo 6. Así como nosotros podemos pedir diariamente por el pan nuestro de cada día también debemos pedir a Dios que nos conceda la gracia de hacer su voluntad cada día. Hermanos, no nos extrañemos cuando en nuestro interior encontramos tanta indisposición para hacer la voluntad de Dios. No te extrañes. Los deseos carnales que aún habitan en tu corazón batallan contra tu alma y no es para tomarlo a la ligera. Esto es las 24 horas del día que se libra en nuestro interior esa batalla contra la voluntad de Dios. Por eso dice Pablo que mire el que está firme, que no caiga. Porque sin la ayuda de Dios no podríamos dar un solo paso en pos de la santidad. Separados de Cristo, nada podemos hacer. Si tú percibes una lucha en tu interior, entre tus deseos y el deseo de hacer la voluntad de Dios, hermano, no te desanimes. No importa cuán agónica es esa lucha. Ese es un síntoma de que la gracia de Dios está operando en ti. Los impíos, hermanos, no tienen esa lucha. Pero recuerden que cuando débiles somos y que Dios nos ha prometido en esa debilidad conocernos y concedernos todos los recursos que necesitamos para andar en obediencia. Pero debemos pedírselo a Él día a día. ¿Qué debes orar? Que sea hecha, Señor, tu voluntad, no la mía. Que sea más evidente cada día en mi vida el conocimiento y el crecimiento y la obediencia hacia su santa voluntad. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos muchas gracias por la palabra que tú has vertido el día de hoy a nuestra iglesia, a nuestra vida, Señor. Señor, te damos muchas gracias porque tu palabra es viva y es eficaz. Señor, te queremos pedir de tu gracia para poder hacer tu voluntad, Señor, y conocerte cada día más, Señor. Queremos, Padre, obedecerte continuamente. Queremos obedecerte, Señor, inmediatamente, Señor. Queremos obedecerte, Señor, sin dudar. Y queremos obedecerte, Señor, con gozos, Padre, porque tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Señor, te pedimos que permitas que meditemos en esta palabra tuya y que se haga parte de nosotros, parte de nuestra vida diaria, Señor, para poder, Señor, seguir todos los días dándote a ti
toda la gloria, toda la honra, porque tuyo es el reino, tuyo es ese poder y tuya es la gloria por la eternidad. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, por el medio del cual, Señor, tenemos aceptación delante de tu trono. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga. Buenos días a todos. Muchos saludos.